la charla del día de hoy. Bienvenidos a este primer encuentro de este ciclo de charlas virtuales de este 2022. La temática que nos convoca hoy, oxigenación de alto flujo como estrategia para weaning del respirador. Vamos a estar mostrando un trabajo clínico de investigación, un ensayo controlado aleatorio que compara la ventilación nasal con presión positiva continua versus el alto flujo luego de la extubación. Quienes coordinamos este evento somos Andrea Fratari, Ivana Cabrera y María Retamoso. Muchas gracias a todos por sumarse. El objetivo de estas jornadas es fortalecer los vínculos con profesionales de la salud, distribuidores, equipos de ventas, entre otros, a través de charlas de interés. Buscamos vincular nuestra marca con el público externo. La oxigenoterapia de alto flujo consiste en aportar oxígeno por encima del flujo pico inspiratorio del paciente. El gas se humidifica y se calienta hasta un valor cercano a la temperatura corporal. Existen varios sistemas de administración de oxigenoterapia de alto flujo y se pueden utilizar en todos los grupos de edad, desde neonatos pasando por lactantes, niños, mayores y adultos. La oxigenoterapia de alto flujo se puede utilizar eficazmente para tratar a los pacientes con niveles moderados de insuficiencia respiratoria hipoxémica. Ahora le cedo la palabra a Andrea para que haga la presentación de los disertantes que nos acompañan hoy y para que nos comente algunas cuestiones técnicas relacionadas a la modalidad de la charla. Seguidamente vamos a dar inicio al encuentro de hoy. Gracias, María. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrea Fratari, soy parte del equipo de capacitaciones de SILMAC. Gracias por el tiempo, gracias por estar ahí. En cuanto a la parte técnica, como les decía María, vamos a estar, yo voy a estar silenciando los micrófonos. Quien no lo tenga Se le ha cortado la conexión. termina. Se te cortó la conexión, André. A ver, ¿ahí me pueden escuchar? Ahí te escuchamos bien ahora. ¿Sí? Sí. Bueno, como les decía, simplemente los micrófonos van a estar silenciados para poder escuchar la disertación del doctor y de la panelista que nos acompaña. Al finalizar la misma vamos a abrir un espacio para que ustedes puedan realizar preguntas, consultas y evacuar dudas. Simplemente eso lo podrán hacer a través del chat o activando los micrófonos. ¿Sí? También le pedimos, dentro de las posibilidades, que puedan dejar sus datos, su mail en el chat para futuras capacitaciones e invitaciones a las mismas. Bueno, como les decía, hoy nos acompaña, nuestro disertante de hoy es el doctor Martín Moya, quien viene con nosotros trabajando ya desde hace un tiempo. Es un honor poder contar con él en estas charlas, en nuestras capacitaciones. El doctor Martín Moya es doctor en medicina, médico jefe de la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal de la Universidad Nacional de Córdoba, médico fisiólogo pulmonar de Duke University de Estados Unidos. También nos acompaña como panelista la licenciada Ivana Cabrera, quien es nuestra asesora científica en SIGMA. Así que bueno, gracias a todos nuevamente. Doctor, le cedo la palabra. Gracias, Andrea, gracias por la presentación, gracias, María, gracias, Ivana, por organizar estas charlas, estos encuentros. Bueno, y gracias a todos, un montón de gente, casi más de 150 personas, así que, bueno, todo un desafío con tanta gente, con toda esta gente que nos está escuchando. Voy a pasar a compartir la pantalla. Me avisan si se ve bien, si lo pueden ver a la presentación. Sí, se ve perfecto. Se ve perfecto. Bueno. Bien. Ahí se ve pantalla completa. Pantalla completa. Perfecto. Bueno, como... vamos a bajar esto.
Bueno, como dice el título, oxigenación de alto flujo. Y algunas otras charlas hemos tenido, algunos de ustedes han escuchado otras charlas, donde uno trataba de explicar cuál era la fisiología, cuáles eran las experiencias que nosotros teníamos, qué era lo que que veníamos haciendo, y tratar de mostrar un poco lo que habíamos aprendido con los pacientes. Eh, Esto, si bien vamos a hacer un poco algún repaso, porque nunca está mal repasar y ver qué es ver de nuevo, escuchar de nuevo algunos conceptos que por ahí uno los escucha y se los olvida, pero es muy importante que vamos a presentar un trabajo que estamos haciendo nosotros. Muchos de ustedes están acostumbrados a ir a los eventos internacionales, y generalmente cuando vienen los profesores de otros países bueno, que trabajan muy bien en neonatología, presentan sus trabajos o bien presentan los trabajos más importantes, y un poco de eso se trata, de mostrar cuál es la evidencia, qué es lo que se sabe, si estamos haciendo las cosas bien en base a los que han mostrado otras personas que han trabajado en esto, pero así también eh, mostrar el trabajo propio. Y esto sí que es muy importante, porque mostrar el trabajo que uno hace eh, hace que hace que digamos, poder mostrar la experiencia real de cada uno. Y esto es un poco lo que vamos a mostrar ahora, y esto, bueno, se pudo lograr empezar un trabajo clínico de investigación con la ayuda de Silmac, que nos ha brindado todo el apoyo para que empecemos a hacer este trabajo. Este trabajo, ya lo vamos a ver, no está concluido, pero hemos sacado datos desde hasta donde estamos, qué es lo que estamos viendo, y esto es lo que vamos a compartir con ustedes. Vamos un poco a... ¿se puede ver la diapositiva Historia de la ventilación mecánica? Sí, sí, se ve bien. Un pequeño resumen. Creo que es importante ver cómo fue evolucionando. En los años 50, en 1950 al 60, se empezó a ventilar, a usar los respiradores. ¿Qué se usaba en este momento? La ventilación con presión negativa. Había una epidemia de poliomielitis, por esto que se usaba la ventilación con presión negativa. Para los que nunca han visto esto, ¿qué es esto? Esto es un corsé que se les coloca a los pacientes, y tiene una manguera que está sobre este corsé, sobre el pecho, sobre el tórax de los pacientes, está sellado, y esta manguera lo que hace es succiona negativamente. Entonces, al producir esta presión negativa dentro de este corsé, hace que el aire entre por la nariz, y así es como se empezó a ventilar. ¿Cómo empezamos nosotros a ventilar estos pacientes? Los respiradores también aparecieron los respiradores con presión positiva, o sea que es lo que hoy lo que vemos normalmente, donde un respirador produce una presión, al producir presión el aire viaja y llega al pulmón. Digamos, en los 50 se hacían estos dos respiradores, por presión negativa y por presión positiva. En los 60 se empezó a desarrollar mejores respiradores, tanto con presión positiva y con presión negativa. Mi profesor, cuando yo me formé, él había empezado a usar estos respiradores a finales de los 60. Él trabajaba en la unidad de Los Ángeles, y contaba historias como que cuando le ponían los respiradores con la presión positiva, esta presión que entraba al pulmón desde el respirador era tan grande, que normalmente producía neumotórax, pinchaba los dos pulmones. Entonces lo que iban aprendiendo es que cuando decían, vamos a poner un paciente en respirador, lo primero que hacían era colocarle 2 tubos de drenaje en el tórax antes de que se pinche, porque sabía que se iban a pinchar todos. Entonces le ponían 2 tubos de drenaje y empezaban a ventilarlos con estos respiradores.
Esto, por supuesto, ha ido evolucionando. Hoy es muy raro que un pulmón se pinche, pero esto es un poco la historia de la ventilación mecánica. En los 70 aparece algo que realmente fue revolucionario y hasta el día de hoy es revolucionario, es el CPAP, el famoso CPAP de Gregory. ¿Qué era esto? Bueno, después aparece los respiradores de Bancalaris, eran respiradores con presión positiva, y la modificación del CPAP que le hacen de Gregory, le realizan una serie de modificaciones. ¿Por qué es importante esto? Porque en los 70 ya pensaban que la presión positiva que entraba a veces era tan dañina y rompía tanto los alvéolos, que era bueno hacer una ventilación no invasiva, entonces por esto que aparece este CPAP. Específicamente, estas modificaciones fueron el CPAP de burbujas, que es algo interesantísimo, es donde yo le aplico una presión al paciente y luego esto baja al agua, entonces yo mido en cuánto lo pongo el agua, le pongo 5 centímetros, 6 centímetros, 10 centímetros, y ahí voy dándole la presión que yo quiero que haga. Este tipo de respirador fue muy importante, es muy importante, este burbujeo produce algunas situaciones fisiológicas muy interesantes, parecidas a la alta frecuencia, por lo cual los 70 fueron grandes años donde se mejoró muchísimo la ventilación de los pacientes. Luego llegan los 80 y los 90. Podemos decir que esta es la época de oro de la neonatología, la época donde hubo la mayor cantidad de avances en la neonatología. Tenemos acá aparece el ECMO, la ventilación por extracorpórea. Aparecen los respiradores de alta frecuencia. Primero aparece el MIT, el primero que piensa estos respiradores de alta frecuencia, y después aparecen otros desarrollos con técnicas parecidas, pero con otra fisiología. Aparece también la ventilación líquida. La ventilación líquida, bueno, fue muy interesante, fue la mejor forma de reclutar el pulmón, pero bueno, no tuvo los efectos que se pensaban que iba a tener hasta que un momento la FDA lo terminó descontinuando, la ventilación líquida. Bueno, y aparece también el CPAP. Y por último, del 2000 para esta parte, lo más importante en relación a la ventilación es la ventilación no invasiva. Entendimos que ponerles los respiradores a los chicos, si bien les salvábamos muchas vidas, también producíamos lesiones, entonces todo fue migrando hacia la ventilación no invasiva. A tal punto que, bueno, antes de la pandemia, cuando yo iba a hacer algunas semanas de guardia a los Estados Unidos, la última vez que fui, me dice el encargado de la unidad donde trabajé, me dice, fíjate de que cuando te vayas, si te llaman para intubar a algún paciente, venite vos, porque los nuevos fellows, los nuevos residentes de neonatología, no están tan acostumbrados a intubar, porque casi todos los pacientes hoy se ventilan de una forma no invasiva, por lo cual sería bueno que siempre estés como ahí para apuntalar. Entonces, a tal punto es tan importante la ventilación no invasiva que ya no se intuba tanto como lo hacíamos antes. Y la otra gran hito a partir del año 2000 es la limitación de la exposición al oxígeno. Esto sí es muy importante. Esta idea de que el oxígeno antes se daba, bueno, era bueno el oxígeno, era mejor estar con oxígeno, entendimos que no es bueno y que hay que limitarlo lo más posible. Y de esto se trata, esto de tener ventilaciones no invasivas y, por supuesto, usar la menor cantidad de oxígeno posible. Cuando uno empieza a hablar de la ventilación no invasiva, empieza a haber todo un montón de nuevas técnicas y generalmente uno se empieza a confundir sobre cuáles son de uno, de otro. Bueno,
a veces es complejo un poco la clasificación. Por esto que esta clasificación que les voy a mostrar acá me parece bastante pertinente, donde tenemos, dentro de la ventilación no invasiva, tenemos donde la presión es constante, todo el tiempo la misma presión de la vía aérea, y la otra es donde la presión es variable. La presión de la vía aérea varía, más a menos, de más a menos. Dentro de esta, donde la presión es variable, tenemos la ventilación nasal de alta frecuencia. Es una forma de dar alta frecuencia, pero de forma no invasiva. Al ser alta frecuencia, tiene picos donde hay más presión y otros donde hay menos presión. Tenemos el BiPAP, que es básicamente que cuando el paciente respira le va a dar más presión y cuando no respira le da menos presión. Y la presión, el NBI, que algunos le llaman NBI, se usa en la jerga, llamarlo como NBI, que es la ventilación con presión positiva no invasiva. Es como un respirador donde la presión varía, tiene un mínimo, un PEP, y después va tiene presiones más altas, que sería el PIM, y esta presión va a ir variando. Entonces, por un lado serían la ventilación no invasiva con presión variable. Luego tenemos la presión constante de la vía aérea, donde tenemos dos formas. Por un lado, la cánula nasal, y por otro lado, el CPAP. El CPAP puede ser de flujo, ya no es presión, sino de flujo variable, va a variar el flujo, o de un flujo constante. Cuando tenemos el de flujo constante, tenemos este que hablamos, que ya hacía mucho que había aparecido en los 70, el CPAP de burbujas. Y por otro lado, cuando hablamos de la cánula nasal, tenemos la cánula nasal de bajo flujo, que es la típica cánula que vemos en todas las películas, donde no podemos darle mucho flujo, tenemos un flumíter que nos va a limitar hasta cuánto podemos darle, y tenemos la que todos conocemos, y tenemos la cánula nasal de alto flujo, donde podemos darle más flujo, que es lo que normalmente se da con estas, y de esto es lo que vamos a hablar, y sobre esto es lo que hicimos un trabajo de investigación. Principios, bueno, esto lo hemos visto otras veces, pero para repasar, ¿cuáles son los principios para la ventilación y la oxigenación? Primero es la presión. Yo necesito darle presión al paciente, porque si le doy presión voy a abrir este pulmón que está colapsado, está telectasiado, lo puedo abrir. Entonces, esto es importante. El respirador me debe dar presión. La ventilación de alto flujo nos da presión, no la podemos cuantificar tanto como sí con el CPAP o con la ventilación con presión positiva no invasiva, pero tenemos presión en todos estos respiradores. La otra es darle la cantidad de oxígeno que nosotros queremos dar. Cuantificar cuánto es lo que nosotros normalmente respiramos, 21% de oxígeno. Con estos respiradores podemos darle hasta 100% de oxígeno, y eso es muy importante y nos ayuda a nosotros a ventilar los pacientes. Hasta acá es todo lo que normalmente se habla cuando uno habla de ventilación, y esto todo el mundo lo ha visto de una u otra forma. Voy a introducir dos conceptos que son tan importantes como estos, pero que muchas veces se dejan de lado, y son la humedad. El hecho de que nosotros humidifiquemos el aire que va a ingresar es importantísimo. ¿Por qué? Porque al humidificar el aire, nosotros cuando respiramos normalmente humidificamos el aire al 100%. Eso nos lleva muchísima energía. Cuando yo respiro por la nariz, estoy humidificando el aire para que llegue totalmente al 100% humidificado a los alveolos. Si yo tengo un respirador, esto lo tengo que hacer externamente, porque si no, tendría que el cuerpo hacer un esfuerzo enorme para humidificar este aire. Entonces, el hecho de que el aire que nosotros entregamos en esta ventilación no invasiva esté humidificado, hace que el paciente no tenga que gastar energía en humidificar, y que esa energía la gasta para mejorar su pulmón, para ir curando ese pulmón, para ir peleando contra algún microorganismo o lo que sea. Por eso es muy importante este concepto de la humidificación. Y por otro lado también es muy importante el aire que llegue, que esté calentado. Si
Cuando yo respiro, el aire también lo tenemos que calentar a 37 grados para que pueda, para que no lesione al pulmón. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros no solamente en este tipo de ventiladores humidificamos, sino que también calentamos el aire, lo cual le estamos sacando un montón de esfuerzo que tiene que hacer el pulmón digamos, para hacer estas cosas. Entonces, al no gastar energía en esto, lo puede gastar en ir curando por la patología por la cual haya ido. Bueno, esto lo hemos visto otras veces, esto solo para repasar. Recordemos que es importantísimo el tema del oxígeno para que esta célula eucariota funcione y produzca 36 de ATP. Tiene que haber en estas mitocondrias, tiene que llegar oxígeno y tiene que llegar glucosa. Son las dos cosas que producen. Entonces, el cuerpo que se fue formando de células, empezó como células y fue creciendo en células, lo que hizo fue tomar, hacer aparatos para que le llegue oxígeno 1, glucosa 2, y de eso se trata todo el cuerpo. Entonces, estas células buscaron estos transportadores, que es la hemoglobina, armó este pulmón, que es el que va a traer el oxígeno que está en el aire, más el nitrógeno, acá está el agua, esto de la humidificación que hablamos, y va a eliminar los productos de desechos como el CO2. De esto un poco se trata esto que tiene que hacer el cuerpo para poder funcionar y para poder producir energía. La definición de la ventilación de alto flujo es una cánula nasal de alto flujo, es un dispositivo que suministra aire caliente y humidificado con un alto flujo a través de la nariz. Y le agrego a esto algo que es muy importante y quiero que quizás sean de las cosas que se lleven de esta charla, es que acá en todos los respiradores anteriores que hemos usado, siempre era un circuito cerrado, era todo cerrado, ya sea hasta incluso con la ventilación no invasiva, era cerrado. Acá estamos hablando de un circuito abierto. ¿Ah? Por eso que es muy importante de que las cánulas no tengan, cierren toda la narina, que esté solamente al 50%, que deje lugar para que salga el aire y para que entre, vamos a ver por qué no va a entrar, pero la idea es que este concepto de que no hay un circuito cerrado, es un circuito abierto y que tenemos que cambiar nuestra cabeza para pensar en un circuito abierto y qué debemos tener en cuenta para que se produzcan todos los beneficios que nosotros queremos tener con la ventilación de alto flujo. Los beneficios: mejora la eficacia de los esfuerzos respiratorios, produce presión, va a estas áreas colapsadas las va a reclutar, y esto va a hacer que el esfuerzo respiratorio mejore. Al reclutar a estas áreas vamos a reducir la CO2, y la CO2 también se reduce porque todo este lavado de aire con alto flujo hace que todo el aire que está en el espacio muerto, que es el que no llega al alveolo o a los bronquiolos terminales, sino el que está antes, lo va limpiando y ves un excelente removedor de CO2. Incrementa la ventilación alveolar. Bueno, acá es un poco complejo de cómo la incrementa, pero tiene que ver con esto de que va a trabajar sobre el espacio muerto. Generalmente hay un espacio de un tercio del aire que llega al alveolo es del espacio muerto, un aire que no tiene ni oxígeno, tiene mucho CO2 y no tiene oxígeno. Esta ventilación de alto flujo lo que hace es renovar, darle oxígeno a ese espacio muerto y sacarle la CO2. Entonces, todo el aire que llega al alveolo es aprovechable, esa es la palabra, por lo cual esto se trata de que incrementa la ventilación alveolar. Si después quieren lo podemos charlar más en detalle. Facilita la expulsión de secreciones, reduce la aparición de atelectasias pulmonares y reduce la frecuencia respiratoria. El sistema de oxigenoterapia de alto flujo, hay una interfaz del paciente, que son esta cánula nasal, que es esta que les mostrábamos que hace Silmac. Hay un sistema de administración de alto flujo que permite controlar el flujo y la CO2 que le damos, que es esto que está acá.
hay distintos aparatos, distintas marcas que lo dan de distintas formas. Hay un sistema humidificador y calentador, que es esto, que hablamos de la importancia que tiene calentar y humidificar al aire que va a ingresar. Y tenemos las tubuladoras no condensantes, que son estas, que lo que hace estas tubuladoras es mantener este circuito caliente para que, digamos, si yo lo calentara acá y lo mandaría, sería enfriando y produciría gotitas. Al mantener este circuito que esté caliente, hace que el aire llegue caliente y humidificado sin producir agua. Acá pueden ver las características de la cánula nasal. Fíjense que se adapta anatómicamente al paciente. El gancho móvil y el sello giratorio es de 360, ayuda a adaptar al movimiento del paciente. Esto lo van a ver ahora un poco mejor con Ivana, que tiene muchísima experiencia en esto y bueno, les va a poder transmitir, como lo ha hecho a nosotros en la terapia, toda su expertise. Hay una cánula de silicona que es suave, sin rebabas, no produce dermatitis ni lesión. La sujeción, hay un lazo con 2 hebillas ajustables y una vez colocado es silencioso y estable. Es muy importante, yo les dije que era muy importante entender este concepto de que es un circuito abierto, no un circuito cerrado. Y para que esto ocurra tenemos que respetar que hay una medida XS, una medida S, una medida M, una medida L y una medida XL. Y tener en cuenta que cada una de estas medidas tiene acá el peso que tiene que tener el paciente. Por eso esto es tipo, esto hay que respetarlo a rajatablas, porque si ustedes usan una medida muy grande en un chico muy chico, va a ocluir totalmente la narina y deja de ser un circuito abierto para ser un circuito cerrado, que va a generar un montón de presiones que pueden ser complicadas y que nos puede llevar a ese neumotórax que yo les hablaba con los primeros respiradores en los años 60. Vamos a este programa que empezamos en la Maternidad Nacional, este programa de oxigenación de alto flujo, y comenzamos a realizar este trabajo, que es un trabajo clínico de investigación, es un ensayo controlado, aleatorio, que compara la ventilación nasal con presión positiva continua, CPAP, o la presión positiva continua, presión positiva continua, versus el alto flujo luego de la extubación. ¿Qué quiere decir esto? Los pacientes, por algún motivo, estaban graves y entraban en respirador. Luego que estaban en el respirador, cuando uno los trata de sacarlos lo antes posible del respirador para que no le produzca la lesión en la vía aérea. Entonces lo sacamos un poco antes y lo ayudamos, ya sea con el CPAP o con el alto flujo. Y de esto se trata este trabajo que les voy a mostrar. ¿Cómo se hizo este trabajo? Bueno, teníamos los niños que cumplían con los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Básicamente, los criterios de inclusión son pacientes que tengan 37 semanas o menos y que si una vez que ingresaron al respirador, que no tengan más de 39 semanas, por esto de que cuando salen han crecido, no más de 2 semanas. Estos son los criterios de inclusión. Este trabajo fue visto por el Comité de Docencia e Investigación de la Universidad Nacional de Córdoba. A partir de acá entra el paciente, se le pide y se le hace firmar el consentimiento informado a los padres y los datos se van guardando en la nube para tener para que los datos sean, no se puedan fraguar y que estén en un lugar seguro. A partir de acá hay 2 grupos, los pacientes que van a estar con lo que llamamos el VNI, la ventilación no invasiva, y por otro lado los pacientes con el OAF. Una vez que comenzamos a hacer el trabajo, vimos que de estos pacientes con ventilación no invasiva, este grupo se dividía en 2 grupos, donde teníamos los que estaban estrictamente con el CPAP y los que estaban con la ventilación con presión positiva no invasiva. Por lo cual, de este grupo nosotros terminamos teniendo 2 grupos más de VNI, están los CPAP comunes
que es el flujo continuo, que ¿se acuerdan que hablamos de la presión continua? Ese es el CPAP, o la presión variable, que es la presión positiva continua. Y por otro lado, no sé por qué se están produciendo estas rayas acá, y por otro lado tenemos los pacientes con el OAF, con el alto flujo. Estos pacientes, tenemos el equipo de trabajo, la enfermera, la pediatra, neonatóloga y la kinesióloga para cada uno de los grupos. Tenemos los interconsultores, por supuesto. Se aplican los protocolos según cómo va el paciente. Hay que subir o bajar los parámetros de cada uno de estos grupos, ya sea el CPAP, ya sea la presión positiva, no invasiva, o el OAF. Y en base a esto se veía si el paciente era un éxito o si fracasaba y tenía que volver al respirador. Por supuesto que todos estos trabajos llevan a que la unidad nuestra podamos educar, podamos aprender para que crezca la unidad. Todo trabajo, y los invito a quienes les interese participar de ese trabajo, podemos ingresar a otros centros, y créanme que ingresar en un trabajo de investigación hace que todo el servicio mejore. Y bueno, estos datos se han ido procesando, todavía el trabajo no ha terminado, no ha llegado a el N, a la cantidad de pacientes que nosotros habíamos planeado, pero hicimos un análisis interino, que es lo que voy a mostrarles ahora. En relación a las estadísticas, fíjense que acá está la ventilación con presión positiva no invasiva, acá está este segundo grupo, el CPAP convencional, y por otro lado el tercer grupo es la oxigenación con alto flujo. Según sexo no había diferencias, la P es de 0,7, lo cual no es significativa. En relación al peso de nacimiento, también la P es mayor de 0,05, por lo cual no hay diferencias. Esto nos habilita a que podamos hacer estadísticas. La edad gestacional, la P no era significativa. El porcentaje de niños con un score de Apgar mayor a 8 al minuto 1 o al minuto 2, también no había diferencias significativas, y que hayan nacido por cesáreas tampoco. Lo que vimos en este trabajo es que los pacientes en relación, estos son horas en que estuvieron con el CPAP, los pacientes con OAF habían estado en promedio 30 horas, los pacientes con CPAP en promedio 25 horas, y los pacientes con la ventilación con presión positiva no invasiva 20 horas. Estas diferencias no son estadísticamente significativas, la P es de 0,047, lo cual nos dice que tanto el OAF es comparable a la ventilación con presión positiva o el CPAP, no hay diferencias entre ellos, lo cual nos habilita a usar cualquiera de estas tres formas, y ahí es donde el neonatólogo va a evaluar y ver las bondades que por ahí tiene el OAF con respecto a las otras formas de ventilación. También vimos, muy interesante, cuando vimos en el tiempo, fíjense, estos son el tiempo que transcurrió el trabajo. Generalmente, y yo les dije que lo importante a partir del año 2000 es la ventilación no invasiva y el menor uso del oxígeno. Creo que estamos en ese péndulo en la parte más alta de que hay como una aversión al oxígeno. Bueno, fíjense ustedes que los pacientes con OAF empezaban con esta FiO2 y rápidamente en el tiempo, estas son las medias, fueron bajando para estar con 21% rápidamente. Los pacientes con la ventilación con presión no invasiva también empezaban con un poco menos de FiO2, les costaba un poco más bajar y llegar al 21% más o menos a las 12, 16 horas, las medias. Y extraño es que el paciente con CPAP, quizás hay algunas explicaciones de esto, generalmente tenía una FiO2 más alta. Fíjense, las medias de la FiO2 de los pacientes con CPAP fue bastante más alta, y esto de que fue bastante más alta. Es interesante para ver que en este estudio vemos que los pacientes con CPAP, por las características quizás de la neonatología nuestra, tendían a tener niveles de oxígeno más altos, por lo cual niveles de daño del aparato respiratorio quizás más altos. Bueno, esto queríamos mostrarle un poco cuál es este trabajo se está haciendo.
nuevamente digo, invito a quien esté interesado, después se comunican con Andrea, se comunican con María, para que si alguien está interesado en meter este trabajo en sus unidades. Y bueno, nuevamente, gracias por su atención y bueno, estoy a disposición si existe alguna pregunta. Bueno, doctor, muchas gracias. Gracias por su exposición. La licenciada Ivana Cabrera está por ahí. Sí, Ivana, acá estoy. ahí Acá está. estoy. Bueno, a continuación de lo que disertó el doctor, por cierto, felicitaciones Martín, muy bueno el trabajo. Yo voy a presentar un poco, ya que él mencionó nuestra cánula, Silflow, la voy a presentar para que conozcan un poco las características y algunas conexiones. Voy a compartir pantalla. Bueno, entonces, ¿se ve la pantalla, Andrea? ¿Sí? Perfecto. Bueno, perfecto. Sí, entonces, sí, les comento un poquito bien sobre las características de nuestras cánulas, que están diseñadas para ser utilizadas con oxigenoterapia de alto flujo para conducir mezcla de aire y oxígeno. Estas cánulas están fabricadas en 100% silicona, ¿sí? Todo lo que es la cánula, lo que rodea las narinas y lo que rodea la mejilla y lo que está en contacto con el paciente es de silicona. La silicona es biocompatible, no produce lesión, es suave, es flexible, esta cánula posee bordes redondeados que no dañan al paciente. También es cómoda y es fácil de colocar. Otra de las características que tiene es que posee en estos tubos que tiene aquí alrededor de la bigotera. Ese tubo está fabricado en forma de trébol, que eso me va a impedir que va a asegurar que el flujo de oxígeno continúe pasando. Va a impedir que cualquier acuadamiento deje de, o sea, va a continuar pasando oxígeno. También tiene esta cánula o este sistema, un sistema de fijación que son apósitos, ¿sí? Apósitos de hidrocoloide. En los tamaños, dependiendo del tamaño de la cánula, va a ser el tamaño del apósito. Tenemos apósito de 13 milímetros por 25 y este apósito de 25 milímetros. Es importante que en el momento de la colocación o sujeción de la cánula en el paciente, en el bebé, la piel del paciente esté limpia, esté seca, y es importante también calentar este apósito hidrocoloide en las manos durante 60 segundos. ¿Por qué? Porque de esa manera me va a asegurar o me va a dar un 70% más de adherencia que si no lo calentamos. ¿Bien? Bueno, las ventajas de las cánulas de alto flujo es que se fijan fácilmente, no bloquea de forma total las fosas nasales como las cánulas de CPAP, son cómodas para movilizar al paciente. También estas cánulas logran disminuir el trabajo respiratorio, no producen daño del septum nasal, no obstruyen ni irritan la mucosa nasal. Estas son las medidas que comentaba recién Martín y que vienen, por ejemplo, la cánula XS, la medida XS, para pacientes de 500 gramos a 2.500 gramos, el caudal máximo que tiene esta cánula es de 5 litros por minuto. Si así lo vemos y comparamos cada una de las medidas, vemos que en total tenemos un flujo de oxígeno que va de entre 5 a 25 litros por minuto, dependiendo del tamaño de la cánula, de la medida. Entonces, como comentaba también el doctor, se necesita un sistema o un dispositivo para administrar esta oxigenoterapia de alto flujo. Necesitamos que ese sistema tenga humidificación, o que tenga un humidificador. Esto hace que optimiza la respiración espontánea y mejora la oxigenación en el paciente. Existen varios sistemas en el mercado, pero nuestra cánula está diseñada justamente para ser colocada en este sistema, ¿sí? Este sistema, que ahora vamos a ver cómo es la conexión. Para colocar la cánula correcta no tiene que ocupar toda la fosa nasal, sino que el 50% de la fosa nasal del paciente, como vemos acá en la imagen,
¿Y qué pasa si yo no tengo el circuito correspondiente a esta conexión? ¿Sí? Entonces, nuestra cánula interactúa directamente con estos dispositivos, pero si no tengo esos dispositivos, no hay que desesperarse, porque siempre en las terapias o en los servicios hay montones de conectores que van quedando de tubuladuras de respiradores o de otras cánulas, van quedando, y por ahí nosotras, las enfermeras, tenemos costumbres de guardar esos conectores por si nos hacen falta para alguna ocasión. Bueno, seguramente para este tipo de cánulas, si no tienen los sistemas que vimos anteriormente, seguramente alguno de estos conectores va a servir. Veamos entonces cómo podemos adaptarlos. Entonces, como decía recién, esta conexión interactúa con este circuito. Pero acá tenemos otras alternativas. En nuestro conector se le puede retirar la parte o el interior. Esta parte rígida, esta parte dura se puede retirar, y entonces adaptamos a estas distintas conexiones. En todas las áreas, en todos los servicios, hay diferentes tipos de conexiones, como vemos acá en la pantalla. Estas son algunas imágenes que obtuve de colegas que me fueron pasando algunas imágenes por WhatsApp. Acá vemos otras. Estos sistemas seguramente los han visto. Estas conexiones, esta es una conexión flexible, como de goma. Acá vemos otra forma de adaptarlos, en este caso en un respirador. Y acá vemos cómo se puede, esto viene así, ¿verdad? Esto es de silicona, y aquí adentro tiene un conector rígido, que es el que interactúa con el circuito correspondiente. Si no lo tengo, se puede retirar, y coloco este conector, que es de 22 milímetros, ¿sí? Es una conexión estándar que puede conectarse también si necesito conectarla a un respirador. Este es un cabezal de respirador y se puede conectar directamente allí. Y hasta allí es la presentación de esta cánula Sealflow, ¿sí? Si alguien quiere hacer alguna pregunta al doctor, ya queda abierto justamente para realizar las preguntas. Bueno, Ivana, muchísimas gracias por este aporte. Aprovecho estos segunditos para decirles a todos los participantes, en el chat van a encontrar un link, es un breve formulario que pueden completar online, es de suma utilidad para nosotros tener sus datos, y además es para estar en contacto para nuevas capacitaciones o charlas. Y como dijo Ivana, abrimos ahora un espacio de preguntas, de consultas al doctor. Quien quiera puede hacerlo a través del chat o puede hacerlo activando el micrófono. Este caso llevará años y no tenemos el capital. Había una pregunta dando... No lo tenemos. Mari, tenés silenciado el micrófono. Ay, perdón. Bien. Que decía que Entonces, Mónica Pastrana estaba consultando si el equipo era todo descartable, y después también Mónica hace una consulta respecto a lo que es el valor del equipo. Esa pregunta te la respondemos por privado para que te pongas en contacto con el equipo comercial. Bueno, respecto a la pregunta de que si es descartable, algo así, ¿era, María? Sí, si el equipo es todo descartable. Sí, nuestra cánula es solamente el kit, viene la cánula y el sistema de sujeción, y es de un solo uso. Se usa una sola vez con el paciente, con un solo paciente, y después se descarta. Bien, allí Julieta está levantando la mano. Julieta, ¿querés activar el micrófono? Bueno. Si nos escuchás, Julieta, por allí, ¿querés hacer la pregunta por micrófono o por chat? O tal vez la activó sin querer. O tal vez la activó sin querer. Bueno, acá tenemos en el chat una pregunta de Silvia.
alto flujo se hace en pacientes con traqueotomías. Doctor, ¿está por ahí? Sí, Hola, ahí sí. está. No había activado el Ahora sí. micrófono. No tengo ningún tipo de experiencia con pacientes con traqueostomía. Un poco es la idea del alto flujo es limpiar lo que sea el espacio muerto que empieza desde la nariz y esta es la parte donde esto que yo les hablaba de que a este alto flujo lo que hace es sacar la CO2, mejorar la cantidad de oxígeno que tiene. Al tener un paciente con traqueostomía, parte del espacio muerto lo perdemos, llega más rápido al evitar toda la vía aérea superior, pero tranquilamente se puede usar. Hay que respetar algunas premisas, como por ahí la cantidad de flujo que uno tiene que darle debería cambiar, bajar un poco, pero digamos, no habría, como digo, no tengo experiencia, pero no habría problemas de hacerlo, de utilizarlo con algunos recaudos en relación a que no tenemos el mismo espacio muerto que tiene un paciente que respira por la nariz. Bien. Hago una consulta, Andrea. Sí. Ahí, no sé si Iván o Martín, que una de las ventajas de la cánula de alto flujo es que no bloquea de forma total las fosas nasales como lo hace, como las cánulas CPAP. ¿Qué significa? Que no podemos usar, ¿cómo sería el uso del CPAP y la cánula de alto flujo? Soy comercial, no me maten el CPAP tampoco. No, ahí es el concepto Rubén, es simplemente digamos, todos los respiradores son con un Bien, circuito cerrado, donde vos tenés la presión, se va a transmitir a todos lados porque hay un circuito cerrado. La diferencia de la ventilación de alto flujo con el resto de los respiradores es que es un circuito abierto. Esa es la gran diferencia. ¿Y por qué es? Porque el alto flujo no ocluye totalmente la nariz o te mete un tubo en la tráquea para cerrar el. Entonces, al ser un circuito abierto, la presión no, digamos, por ahí estos golpes de presión que recibe el pulmón al ser el circuito cerrado no se producen, porque el circuito abierto actúa como un buffer. Entonces, por eso son todos estos beneficios que tiene el alto flujo y van a producir menos daño. Y ese es un poco el concepto más importante, que me alegro que haya hecho esta pregunta, porque la gran diferencia, yo les dije, llévense de esta charla esto, de que es un circuito cerrado contra un circuito abierto. Y esa es la gran diferencia. correcto. Gracias, Martín. Gracias, doctor. Sandra Fernández, la veo por ahí, he levantado la mano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Quería preguntar si hay alguna recomendación limitante de FiO2, digamos que si el paciente requiere determinada FiO no tendría indicación para usar las cánulas de alto flujo. Y la otra pregunta que quería hacer también es con respecto a la indicación es si determinada MAP con la cual sale el paciente o registros de parámetros serían indicativos de no usarlas. Bueno, nosotros lo que te puedo transmitir que es lo que tuvimos que hacer un protocolo para que, digamos, cuáles eran los pacientes. Lo que usamos en el protocolo es un poco lo que el gran trabajo que se hizo sobre alto flujo comparado con otras formas de ventilación no invasiva, que usaron el mismo concepto, es que la FiO2 sea menor de 50. Hay algunos trabajos donde sacan al paciente con una FiO2 que sea menor de 40. Nosotros elegimos que la FiO2 sea menor de 50. Por encima de eso, el paciente no tiene criterio. Y con respecto a la MAP, no es un criterio para sacar al respirador, pero por supuesto la MAP alta hace que no tenga ningún criterio de sacar al respirador. Así, por eso es que la MAP automáticamente, cuando vos tenés un paciente con una PIN muy alta y bueno, ya automáticamente eso te limita a sacar al paciente del respirador. Pero sí, y una forma fácil de evidenciar cuál es un criterio de inclusión y un criterio y el protocolo para sacar al paciente es la FiO2 menor de 50. Ok, y con respecto a alta frecuencia, la salida de alta frecuencia y la cánula.
Nosotros tenemos el oscilador como respirador de alta frecuencia. Es un respirador que, digamos, genera MAP altísimas desde ya, por su característica, por lo cual ese es un criterio de exclusión. Un paciente que esté en un ventilado por alta frecuencia no pasa en este trabajo. Que se use, que me hayan comentado de pacientes que lo hayan sacado, sí, no con los respiradores de alta frecuencia en el oscilador que nosotros tenemos, sino con estos respiradores duales de alta frecuencia, donde podés dar dos tipos distintos de alta frecuencia, que se comportan más como un respirador. Lo que van haciendo es cada vez sacarle la alta frecuencia y dejarlo más como un respirador convencional, y a partir de ahí es que lo sacan al alto flujo. Estos son reportes digamos, de médicos que lo han hecho. Pero nosotros en nuestro protocolo, ese es un criterio de exclusión. Ok, muchísimas gracias. De nada. Aquí hay una pregunta en el chat, Martín, que preguntan si tienen experiencia en winning en menores de 32 semanas de edad gestacional. Mira, es tan así, Nosotros usamos un criterio de inclusión muy alto en relación a la edad gestacional. Nosotros estamos usando pacientes casi nacidos a término. Bueno, hay algunas razones, a quien le interese, en algún momento podemos hablar por qué decidimos usar esto, pero en general, la mayoría de los trabajos que hay publicados en el mundo, no son muchos, son pocos los trabajos que hay, los trabajos grandes, hay un solo trabajo grande, lo han usado con pacientes menores de 32 semanas. A tal punto, tan chicos son los pacientes, que si ustedes se fijan en este trabajo que yo les digo que es el más importante que hay hoy por hoy, la media de edad gestacional es de 28 semanas en los grupos, en los dos grupos que trabajan. Y las medias de peso están en los 800 gramos. O sea, estamos hablando de que en el mundo se usa el alto flujo en pacientes extremadamente chicos. Nosotros ahí también pusimos un criterio de exclusión, que sea que el paciente tenga menos de 700 gramos, lo tenemos como un criterio de exclusión. Y esto viene de cuando apareció, ¿recuerdan el CPAP Aladino? Bueno, era un CPAP que apareció en los años 2000, que tenía una forma muy interesante de cómo funcionaba, cómo manejaba la vía aérea. Y en ese trabajo se hizo un trabajo enorme en Europa, y ahí mostraron que los pacientes hicieron distintas subdivisiones por peso y mostraban que los pacientes con menos de 700 gramos, estos pacientes hacían más hemorragias cerebrales. Por eso es que pusimos como criterio como menos 700 gramos. Hola, se cortó. ¿Hola? Hola, se escucha. Sí, ahí se escucha. Perdón. De golpe hubo un ruido y se cortó todo, pensé que se había cortado. Bueno, acá tenemos más preguntas. Ivana, ¿querés leer alguna? Sí, acá hay otra que dice, si los pacientes con cardiopatía son más propensos a fracasar a este método, de acuerdo a sus estadísticas. Generalmente casi todos los trabajos excluyen los pacientes con cardiopatías y con algunas alteraciones en la vía aérea superior. Así que no hay datos sobre... Bien. Después, acá hay uno que dice que... No debería, si yo me pongo a pensar, no debería. A ver, ¿cuál es el principal problema de una cardiopatía? Es que la sangre no llegue, ¿no? Y la sangre, la precarga llega a partir de que se genera menor presión positiva en el tórax. El tórax actúa como una bomba succionadora de sangre para que llegue la sangre. Si yo estoy trabajando con un respirador que me va a generar menor presión positiva, debería mejorar en los pacientes con cardiopatías, en general. Generalmente, y esto por haber estado en varios trabajos y haber trabajado muchos años en investigación,
Uno, cuando hace un trabajo de investigación, trata de hacer un grupo lo más homogéneo posible y de sacar del lado algunas variables que pueden afectar a los resultados finales. Entonces, los pacientes con cardiopatía generalmente no están incluidos, pero si uno se pone a hipotetizar, yo diría que debería mejorar en estos pacientes más que empeorar. Bien. Natalia comenta que en Jujuy hemos puesto alto flujo en prematuros de 1000 gramos. Excelente. Pequeño. Es lo que se hace en todo el mundo. Acá consulta, si lo usamos con un paciente con tráqueo, ¿cómo lo adaptamos para que continúe como circuito abierto? Como les digo, yo no tengo experiencia, no he usado con las traqueostomías. Bien. Con la utilización del OAF, que facilita la movilidad y comodidad del paciente, mejora la posibilidad de realizar pop-up en la terapia para nuestros neonatos. Sí, seguramente que sí. Soy enfermera de Río Cuarto. Las cánulas solo se pueden utilizar para ciertos respiradores. ¿Se adaptan a cualquier respi? Sí, porque generalmente los circuitos de los respiradores que tienen un cabezal, digamos, es de 22 milímetros y interactúa perfectamente con uno de los conectores que yo mostré en las diapositivas. Y también yo había visto en el chat anteriormente otra pregunta que repitiera las medidas, así que voy a compartir pantalla para mostrarle las medidas. Hay un ruido que no sé si... Ahí. Sí, ahí está. Perfecto. Bueno, estas son las medidas. Por ejemplo, la cánula XS es para pacientes de 500 gramos a 2500 gramos. El caudal máximo de esta cánula es de 5 litros por minuto, ¿sí? Y es la de color celeste. Después tenemos en color rojo, que es para pacientes en la talla S, es de 1 kilo a 4 kilos, y el caudal máximo de esta cánula es de 8 litros por minuto. La medida M para pacientes de 1 kilo a 10 litros por minuto el caudal máximo. La L de 3 a 20 kilos, el caudal máximo es de 20 litros por minuto. Y la XL es de 5 a 30 kilos y es de 25 litros por minuto. Esta información la pueden conseguir o la pueden obtener en la página de Silmac, ¿sí? Está todo allí, ustedes ingresan, cliquean en la pantalla de productos y aparecen y buscan el producto que ustedes quieren saber. Bueno, muchas gracias, Ivana. Aquí al final dice si se reesterilizan las cánulas. No, es un producto de un solo uso, no se reesteriliza. Sabemos que muchas veces en algunas instituciones, no solamente del país, sino que también del exterior, suelen reutilizarlas. Pero bueno, eso ya corre por responsabilidad de cada uno de los servicios. Nosotros como fabricantes decimos que no, que solamente es un producto de un solo uso. Bien, perfecto. Bueno, en el chat no tenemos más preguntas. No sé si alguien más tiene alguna duda, quiere hacer alguna pregunta al doctor, a Ivana. Doctor, agradecerles Martín. nuevamente. Sí, perdón, no sé quién habló. Sí. Martín, yo, Rubén. Martín, una consulta también con respecto a los circuitos no invasivos. La cánula RAM, hoy estamos trayendo una importación de cánula RAM, están cumpliendo alguna de estas funciones también, ¿no? Está muteado. Sí, lo habías mencionado la otra vez, es así, es un híbrido, esto que vos mencionabas. Perfecto.
Sí, las cánulas RAM están, esas que comentás, Rubén, se Sí. puede administrar oxígeno de bajo flujo y también de alto Perfecto. flujo. Perfecto. Y Ivana, y la última pregunta que todos conocen acá, estas cánulas, las Silflow, Silflow. sí, son compatibles con las líneas de Fisher and Paykel, ¿no? Sí, Que exactamente. todos conocen. Sí, yo lo puse en la presentación. Son dos, los vuelvo a compartir para que todos puedan ver, que quede claro. Correcto. Un momentito porque la tecnología... No sé si está acá o más adelante. Ese es uno de los circuitos, perdón, ese es uno de los circuitos con los que se puede interactuar, que es, acá lo vamos a ver, es el RT330, es de Fisher and Paykel. Y si no, con Airvo 2. ¿Sí? Esto también trae se calienta, también el oxígeno, a ver, tenemos un blender, que es un mezclador de aire y de oxígeno, desde allí va hacia este dispositivo, esta cámara, donde se humidifica, se calienta a una temperatura que generalmente se regula en 37 grados, y con este cable calentador o cable calefaccionado, tiene sensores, todo este circuito, ¿sí? Y eso es, esta cánula justamente interactúa con este circuito, RT330. Y si no, Airvo 2. Estos son los códigos de los productos. Bien. Pero si no tienen ese tipo de circuitos, aparecieron todas las demás conexiones que sabemos que siempre hay en algún área o en algún servicio de neonatología o pediatría también. Una consulta, ¿la temperatura del humidificador a cuántos grados tiene que estar para las cánulas de alto flujo? Tiene que estar casi a una temperatura corporal, más o menos en 37 grados, ¿sí? Entre 36 y 37 grados. Gracias, muy amable. Hola Ivana, disculpa, ya que está con la presentación, ¿puedes volver a poner la parte o la diapositiva donde está el sistema de sujeción de las cánulas, las opciones? ¿De la sujeción? Sí. Estas son para las medidas más chicas, esta medida, ¿sí? de apósito hidrocoloide, donde el hidrocoloide es lo que apoya sobre la mejilla del bebé. ¿Bien? La mejilla siempre tiene que estar limpia, tiene que estar seca. Entonces, esta parte donde va el hidrocoloide apoya sobre la mejilla del bebé, se adhiere y después colocamos la cánula, el tubo de la cánula, y por encima la otra pestaña que es adhesiva y lo va a sujetar. Siempre hay que calentarlo en las manos, porque si uno no lo calienta, se le va a desprender con mayor facilidad. En cambio, al tenerlas calentado en las manos por 60 segundos o en algún radiante, adquiere un 70% más de adherencia. Bien, perfecto. Bien. Gracias, Ivana. De nada. Bueno, no Ivana, sé si hay alguna otra pregunta. Sí, hay una más, la última. ¿Hay alguna relación de flujo entregado con la PEP que no es conocida? No hay ninguna relación. La relación de la PEP no la podemos conocer. Sabemos que entregamos presión, no sabemos cuánto es la presión. Lo importante acá es que el flujo que yo le voy a entregar, estos de 2 litros por kilo, viene a esto. Cuando yo hago el esfuerzo inspiratorio, si yo le doy 2 litros por kilo, ¿qué va a pasar? Todo el aire que yo haga el esfuerzo para que entre, va a entrar de la cánula. Nada va a entrar del aire, de afuera, del ambiente. Yo le doy 2 litros. Si yo le doy 1 litro, va a entrar una parte y otra parte va a entrar del ambiente. Por eso es que las cánulas de bajo flujo, esas canulitas que tenemos el oxígeno, las que salen en las películas, las que mostramos acá, lo que no pueden dar una FiO2 mayor de 30, 31,
¿Por qué? Porque cuando uno respira, algo entra de la cánula, pero la mayor cantidad de aire viene de afuera. Entonces, esa es la gran diferencia. Nosotros, el flujo que yo le doy, me sirve para que yo le pueda, todo lo que el paciente respire, venga de lo que yo le doy. Y por eso yo puedo darle 100% de oxígeno con una cánula de alto flujo, mientras que con una cánula común no puedo darle 100% de oxígeno. Entonces, el flujo, ese 2 por kilo, viene para que todo el aire sea el que yo le entrego y de esa forma le pueda llegar a dar hasta 100% de oxígeno. Pero no me va a dar una PEP como si me lo da un circuito que dijimos que es cerrado. O sea, circuito abierto, circuito cerrado. Cambiemos nuestra forma de pensar. Tenemos que pensar ahora en los circuitos que son sellados o los que no son sellados. Y esa es un poco la idea, y eso, así empezamos la charla, y eso es un poco la que vuelvo a repetir, que está bueno que se lleven ese concepto. De circuitos abiertos y cerrados, circuitos abiertos que van a producir menos lesión pulmonar. Y hay un broche ahí, con eso ya. Bueno, quedan 2 preguntas más. Ivana, no sé si querés tiempo de recambio de circuito. De circuito, ¿te referís a la cánula, Mónica, o al todo el otro sistema? Generalmente el tiempo, a ver, si es por el otro sistema, o sea, las tubuladuras, por ahí, generalmente las instituciones tienen establecido un protocolo de recambio. Que eso, bueno, por ahí cada servicio lo establece, ¿sí? En cuanto al tiempo de uso de la cánula, la puedo hacer todo el tiempo que la necesite el paciente. Lo único que es solamente para ese paciente. Una vez que dejó de utilizarla, esa cánula se descarta. ¿Sí? Al ser de silicona, es de larga permanencia. Puede tener el paciente hasta 29 días. Pero si no, o sea, dura hasta 29 días, o dura mucho más. Pero nosotros recomendamos hasta 29 días. Y después hay otra pregunta que dice: buenas tardes, ¿podrían explicar la secuencia del armado del circuito? Bueno, voy a poner la presentación nuevamente. En tanto, Ivana sí, busca la secuencia, yo los invitamos a todos a ingresar a nuestra página, a nuestro sitio de Instagram. Allí van a encontrar información no solo de los productos, de charlas, de novedades. Allí yo les dejé la dirección en el chat. Bueno, para el armado del circuito necesitamos tener un mezclador de aire y de oxígeno, ¿sí? Esto generalmente hay paneles en las unidades donde hay manómetros, donde esos manómetros están en milibares, ¿sí? Se debe colocar en el número 2 o en el número 200, depende de cómo venga en esos manómetros. El oxígeno debe estar, se debe colocar el valor del manómetro en 200, por ejemplo, milibares, y el aire también. De esa manera nos da el aire y el oxígeno, se mezcla en este mezclador o blender. Desde allí se conecta al flumíter con una tubuladura que va a esta válvula de liberación de presión, y esta carcasa o cámara, esta cámara debe contener líquido, agua estéril, ¿sí? Agua destilada estéril, y después se conecta en esta parte este cable calentador, ¿sí? Acá tiene una serie de sensores, unos cables que se conectan en este humidificador, después en esta parte del cable calentador, y el otro sensor en la salida del oxígeno y que conecta a la cánula. ¿Se entendió? Es fácil. Tenemos un blender, ¿sí? Acá le damos la FiO2 y la cantidad de litros, ¿sí? De oxígeno, de la mezcla de esos gases, la cantidad de litros que ingresa aquí. Esta es la válvula de liberación de presión y todo el circuito. El calentador, ¿sí? Seteado en la temperatura que uno desea, y la cánula, conexión a la cánula. Bueno, muchas gracias, Ivana. Creo que no tenemos más preguntas en el chat, al menos. No sé si alguien más. Acá, perdón, Andrea, acá justo respondieron desde Jujuy que ellos lo utilizan por protocolo,
7 días se cambian las tubuladuras y las cánulas individuales para cada paciente hasta su externación y que no requiera oxigenoterapia. Gracias, Natalia, por compartir. Así es importante por ahí este feedback con experiencias en cada uno de los lugares. Bueno, si no tenemos más preguntas, les vuelvo a reiterar, tienen una encuesta online para poder completarla en el chat, nuestro Instagram con información, y en breve, en unos pocos días, van a encontrar esta charla en YouTube, en el sitio de CILMAC, en YouTube CILMAC, y también en el campus CILMAC, que lo pueden encontrar dentro de la página web de CILMAC, ¿sí? Agradecerle al doctor Martín Moya, ahí lo veo. Muchísimas gracias nuevamente, siempre un honor contar con